Presentación. El modelo pedagógico de las necesidades educativas especiales se fundamentan en la necesidad de adecuar la respuesta educativa a las particularidades que planteen todos los alumnos y alumnas, sean estas las que sean, es decir, las derivadas entre otros factores de las limitaciones cognitivas, motóricas y o sensoriales para acceder a los fines generales de la educación reflejados en el currículum escolar y los distintos ciclos y etapas educativas. El alumno con discapacidad visual necesita la atención específica que se detalla. A. Identificar sus necesidades educativas especiales. B. Proporcionar una adaptación curricular que incluya contenidos específicos de intervención con el alumnado con discapacidad visual. Autonomía personal, técnicas instrumentales, braille y tinta, ajustes a la discapacidad visual, nuevas tecnologías. C. Determinar los apoyos y servicios necesarios. La escuela debe dar las respuestas educativas más pertinentes al tipo de necesidad, asegurando la provisión de los medios necesarios para que los alumnos y alumnas con discapacidad visual puedan acceder al currículum ordinario. A través de este manual, la Consejería de Educación renueva el compromiso adquirido en el año 2002 en torno a la atención a la diversidad, con la revisión y actualización de aquella publicación teniendo en cuenta los cambios producidos en la realidad educativa que evoluciona constantemente. Se pretende ofrecer a los profesionales y a las familias un acercamiento a esta población que favorezca su inclusión y normalización, entendiendo que únicamente de este modo se garantiza el desarrollo de todos y todas, favoreciendo la equidad que implica el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumno con necesidad específica de apoyo educativo. Título 1. ¿Quiénes son los alumnos y alumnas con discapacidad visual? La discapacidad visual es un término genérico que engloba muchos tipos de problemas y dificultades visuales. Legalmente queda encuadrada dentro del término ceguera legal y deficiencia visual toda persona cuya visión en ambos ojos reúna al menos una de las siguientes condiciones. A. Agudeza visual igual o inferior a 0,1 1/10 en la escala de Wechsler, obtenida con la mejor corrección óptica posible. B. Campo visual disminuido a 10 grados o menos. Se trata, por tanto, de un término amplio que engloba tanto al alumno que no posee resto visual como aquel otro que puede realizar diferentes tareas utilizando instrumentos adecuados que potencien su funcionalidad visual. Habitualmente se suele utilizar el término discapacidad visual para englobar estos dos conceptos, si bien se trata de dos poblaciones con necesidades educativas diferentes y por lo tanto que requieren de intervenciones educativas igualmente diversas. A. Personas con ceguera total. Bajo este concepto se encuadran aquellas personas que no tienen resto visual o que no les es funcional, no perciben la luz o si la perciben no pueden localizar su potencia. B. Personas con restos visuales. Este término engloba a aquellas personas que poseen algún resto visual. Dentro de esta población que agrupa la mayor parte de las personas con discapacidad visual, podemos distinguir dos tipos. Pérdida de agudeza, aquellas cuya capacidad para identificar visualmente detalles está seriamente disminuida. Pérdida de campo. Se caracteriza por una reducción severa de su campo visual. Normalmente se puede diferenciar dos grupos principales de problemas de campo. Pérdida de la visión central. El sujeto tiene afectada la parte central del campo visual. Pérdida de la visión periférica. Solo percibo por su zona central. A esta heterogeneidad de formas de percibir se añade como factor determinante
el momento de aparición. Así se puede distinguir a. Personas con dificultad visual congénita. B. Personas con dificultad visual adquirida. Los alumnos o alumnas que han nacido con discapacidad visual presentan unas características que los diferencian de aquellos a los que les ha sobrevenido en épocas posteriores de su vida. Los primeros deben construir sus conocimientos acerca del entorno que les rodea con una menor o nula información visual, mientras que los segundos disponen de un mayor repertorio visual inicial. Otros factores, como la evolución de la discapacidad visual, la actitud que tome la familia, la presencia de otras discapacidades asociadas, etc., también influyen en la evolución y normalización de esta población. 2. Título 2. Identificación y evaluación del alumno. La mayor parte del alumnado con discapacidad visual muy grave es detectado antes de llegar a la escuela por la familia y los servicios médicos. No obstante, nos podemos encontrar en clase con algunos alumnos y alumnas que no han sido identificados con anterioridad. Los siguientes indicadores pueden ser de utilidad para sospechar la presencia de déficit visual y remitirlo al oftalmólogo. Apariencia de los ojos. Visqueo hacia adentro o hacia afuera en cualquier momento, especialmente a estar cansado. 2. Ojos o párpados enrojecidos. 3. Ojos acuosos. 4. Párpados hundidos. 5. Orcelos frecuentes. 6. Pupilas nubladas o muy abiertas. 7. Ojos en movimiento constante. 8. Párpados caídos. 9. Asimetría visual. Signos en el comportamiento. 1. Echar la cabeza hacia adelante al mirar hacia objetos distantes. 2. Corto espacio de tiempo en actitud de atención. 3. Giro de cabeza para emplear un solo ojo. 4. Inclinación lateral de cabeza. 5. Colocación de la cabeza muy cerca del libro o al pupitre al leer o escribir. Tener el material muy cerca o muy lejos. 6. Exceso de parpadeo. 7. Tapar o cerrar un ojo. 8. Fatiga inusual al terminar una tarea visual o de deterioro de la lectura tras periodos prolongados. 9. Uso del dedo o rotulador como guía. 10. Mover la cabeza en lugar de los ojos. 11. Choque con objetos. 12. Fotofobia, es decir, deslumbramiento en interiores o exteriores. 13. Guiños frecuentes. 14. Movimientos involuntarios y rítmicos de los ojos. Quejas asociadas al uso de la visión. 1. Dolores de cabeza. 2. Náuseas o mareos. 3. Picor o escozor en los ojos. 4. Visión borrosa en cualquier momento. 5. Confusión de palabras o líneas. 6. Dolores oculares. Una vez que los servicios de oftalmología certifican la presencia de un grave déficit visual, el centro educativo debe ponerse en contacto con el equipo específico de atención al alumno con ceguera o discapacidad visual. A partir de este momento, para ofrecer una buena respuesta educativa, es necesario proceder a la identificación de la necesidad educativa especial que se derivan de la discapacidad visual. Para ello, este equipo específico, junto con los profesionales del centro educativo en el que está matriculado el alumno o alumna, evaluarán los siguientes aspectos. Acceso al centro educativo. Al finalizar la educación primaria, sobre todo en educación secundaria obligatoria, el alumno comienza a desplazarse de forma independiente hasta su centro educativo. El alumno o alumna con discapacidad visual debe seguir estas mismas pautas que facilitarían su inclusión social. Para ello es necesario valorar, entre otros, los siguientes aspectos.
1. Condiciones de accesibilidad al centro. 2. Nivel de autonomía en los desplazamientos. 3. Complejidad del recorrido, necesidad de utilización del transporte. Desplazamiento por el centro educativo. Igualmente es necesario que se evalúen las necesidades que puede presentar este alumnado a la hora de desplazarse por el interior del centro. 1. Análisis y eliminación de barreras que dificulten la movilidad. 2. Necesidades relacionadas con la orientación en el centro, señalización de escaleras, letreros, planos, etc. Adecuación de la situación de movilidad escolar, papeleras, mesas, etc. Acceso a la información, libros de textos, mapas, pizarras, dibujos, etc. Resulta de vital importancia valorar las necesidades que presenta esta población con respecto al acceso a la información y los recursos materiales y programas educativos como complementarios que precisan. 1. Acceso a los textos escritos, pizarra, libros de textos, ordenador, apuntes, fichas. 3. Acceso a la información ambiental, letreros, carteles, etc. 3. Acceso a los contenidos de las distintas áreas curriculares, dibujos, gráficas, música, juego, deportes, etc. Integración social. Dado que uno de los objetivos primarios de la educación del alumnado con discapacidad consiste en favorecer la inclusión social, es esencial valorar los siguientes aspectos. 1. Relación con los compañeros o compañeras y el profesorado, aula, recreo y en las actividades extraescolares. 2. Participación en su entorno social, grupos de iguales, asociaciones, talleres, etc. Otras necesidades a valorar. Además de las áreas mencionadas, muy directamente relacionadas con los contenidos curriculares que se abordan en los centros educativos, se hace necesario evaluar las necesidades que este alumno presenta respecto a 1. Movilidad frente al centro. 2. Habilidades para la vida diaria. 3. Tiflotecnología. 4. Ajuste psicosocial. 5. Nivel de ajuste familiar a la discapacidad visual. Título 3. Necesidades educativas especiales. Los diferentes tipos de déficit visuales comentados generan necesidades específicas. En este apartado abordaremos de manera diferenciada las necesidades que los alumnos y alumnas con ceguera total y con restos visuales pueden presentar. 3.1. El alumnado con ceguera. Necesidades relacionadas con el conocimiento del medio físico y social. Una característica diferencial de esta población es la limitación para percibir información del mundo que les rodea. Las personas con visión construyen sus conocimientos acerca del medio básicamente a través de los estímulos visuales. Para el alumnado con ceguera, esta información espontánea precisa de ser percibida a través de otros sentidos, como el oído, el tacto, el olfato o de la información que pueden suministrar otras personas acerca del entorno. Estas otras formas de adquisición de la información son más lentas debido a su mayor carácter analítico. Precisamente para ello, una adaptación de los materiales y la adecuación de los ritmos individuales de aprendizaje. A nivel social, las limitaciones que presenta este alumno con respecto al aprendizaje imitativo deben compensarse a través de la guía física. Subtítulo: Necesidades relacionadas con la identidad y la autonomía personal. Un aspecto a tener en cuenta es la limitación que tiene este alumnado para adquirir un desarrollo psicomotor adecuado, esquema corporal, control postural, habilidades manipulativas, y para formarse una imagen mental y desplazarse en el espacio que le rodea. Por ello, es fundamental intervenir en los siguientes ámbitos. 1. Fomento de actitudes
posturales socialmente aceptables y reducción de conductas estereotipadas. 2. Incremento de las oportunidades para manipular los objetos. 3. Utilización de referencias de otros sentidos para manejarse y moverse en el espacio. 4. Aprendizaje de técnicas específicas de movilidad. 5. Necesidad de aprender hábitos de autonomía personal. La ceguera impide la observación e imitación de los hábitos básicos de autonomía personal, vestido, aseo y alimentación. Mientras que los alumnos y alumnas con visión normal perciben habitualmente las distintas actividades que se realizan en la vida cotidiana. Los alumnos y alumnas con ceguera necesitan vivir en su cuerpo las acciones que componen estas tareas y, en ocasiones, recibir información verbal complementaria por parte de los demás. Sexto, necesidad de conocer y asumir su situación visual. El alumno y alumna con ceguera necesita conocer su déficit y las repercusiones que esto conlleva, potencialidades y limitaciones, para poder asumir su situación y formarse una autoimagen adecuada de su realidad. Solo así podrán afrontar positivamente las dificultades que la vida sin visión les deparará en el ámbito personal, escolar, social y profesional. Subtítulo: necesidad de acceder a la información escrita. Primero, este alumnado debe aprender un sistema alternativo de lectoescritura, que es el braille. Este consiste en un sistema táctil cuyo proceso de aprendizaje requiere de un adiestramiento previo y de unos materiales específicos. 2. En otras ocasiones se puede precisar de otros sistemas alternativos como la verbalización de la información escrita en la pizarra, la audiodescripción de imágenes, películas o incluso la presentación sonora de libros de texto. 3. En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación se están introduciendo cada vez más en las aulas. Este alumnado precisa de la accesibilidad a los contenidos educativos que se presentan a través de los medios informáticos, utilizando para ello diferentes adaptaciones de hardware y software. 3.2. El alumnado con discapacidad visual. Dependiendo del grado de visión o de su grado de funcionalidad, estos podrán presentar algunas de las necesidades anteriormente descritas para el alumnado con ceguera. Así, en algunos casos habrán alumnos y alumnas que necesiten trabajar con el sistema braille, aunque su resto visual le permita realizar otras tareas. Subtítulo: necesidades relacionadas con el conocimiento del medio físico y social. Cuando el resto visual no les permite acceder a toda la información, puede ser necesario complementarla a través de la información verbal o táctil. Subtítulo: necesidad de acceder a la información. En función de la naturaleza de la discapacidad visual, puede ser necesario: primero, mejorar la funcionalidad del resto visual mediante estimulación y entrenamiento visual. Habitualmente estos alumnos y alumnas necesitan aprender a ver, es decir, aprender a utilizar su resto visual de la manera más eficaz posible. 2. Utilizar ayudas ópticas y no ópticas adaptadas que mejoren el aprovechamiento del resto visual del alumnado. Subtítulo: necesidades relacionadas con la identidad y la autonomía personal. Este alumnado puede tener algunos problemas anteriormente descritos para los alumnos y alumnos con ceguera. Subtítulo: necesidad de conocer y asumir su situación visual. Esta necesidad se acentúa en los alumnos y alumnas con restos de visión. Estos suelen tener una mayor dificultad para identificarse como personas con discapacidad, lo que en muchos casos conlleva el rechazo de las ayudas ópticas y de que la atención educativa que compensaría las necesidades educativas que lo presentan.